en la actualidad mucha gente tiene dudas de qué religión creer, de por qué tantas denominaciones. Pero hay que entender algo. El libro de Mateo fue escrito por un judío que era discípulo de Jesús, era uno de los 12, era escriba, conocía muy bien las leyes judías, era un doctor de lo que era la cultura judía y escribió el Evangelio según Mateo. Y en una ocasión los discípulos se encontraban con Jesús y le preguntaron sobre su próxima venida, que cómo iba a ocurrir, cuándo sucederían esas cosas. Y Jesús les dijo algo muy importante, que es lo siguiente, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ok, lo primero es que desde hace 1950 años aproximadamente que fue escrito el libro de Mateo, aproximadamente unos 20 años después de la ascensión de Cristo, fue escrito el libro de Mateo por uno de sus discípulos más cercanos y un hombre que sabía bastante de las leyes judías. Escribió primeramente enfocado hacia los judíos y ya después hacia todo el mundo. Y este capítulo en particular habla sobre lo que vivimos en la actualidad, sobre cómo se repite una y otra vez la historia en cuanto a los falsos cristos, los falsos que vienen en parte de Cristo, que dicen que vienen en su nombre, que ellos son el Cristo. El Cristo, la palabra Cristo, en traducción, significado es un ungido, el elegido por Dios, el enviado por Dios. Podemos ver a lo largo de la historia la Iglesia Católica con el Papa, que es el encargado de Dios en la tierra, cosa más falsa bíblicamente imposible. Podemos ver a Mahoma, podemos ver al creador de los testigos de Jehová, podemos ver el creador de los mormones, podemos ver los creadores de los adventistas, entre otras muchas denominaciones. Y las palabras son claves, las de Jesús. Y es, vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. Y el detalle está en que la gente no entiende lo que dijo Jesús. Una de las cosas más importantes de los evangelios es lo que dijo Jesús. Entonces, lo primero está en, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me voy, pero no os dejo solo, no dejo huérfanos, dejo un guiador, dejo al consolador, que es el Espíritu Santo, que es quien desde antes de que Cristo viniera inspiraba y guiaba a los profetas y a los historiadores a escribir sobre el Antiguo Testamento, y es quien inspiró y dio poder a todos y cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hay 4 evangelios y esos 4 evangelios son inspirados por él, enfocados a 4 públicos diferentes, pero al mismo tiempo a todo el mundo, conociendo el Espíritu Santo lo que ha de venir. Entre ellos, inspiró a Mateo que escribiera sobre las palabras que Jesús dijo, sobre lo que iba a acontecer en un futuro muy lejano, porque ellos sabían que aún no era el tiempo. Y mucha gente, cuando empieza a escuchar rumores de guerra, temblores, dice, ahora sí es verdad que viene Cristo. Pero hay una palabra clave de lo que dijo Cristo en Mateo 24. Sí, se habló mucho sobre que habrían guerras, rumores de guerra, hambre, tempestad, terremotos. Pero habló, y aparte habló de los falsos ungidos, de los falsos profetas que muchos engañarían, que es lo que ocasiona o nos da a entender qué es lo que vivimos, que hayan tantas denominaciones variables. Y Jesús dijo algo muy importante, que Él no vendría, y el fin no vendría, hasta que su evangelio no sea predicado en todo el mundo. Si revisamos históricamente, su evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque su evangelio es de amor, de arrepentimiento, de conversión de pecados. Y hagamos una revisión histórica. Hasta por lo menos 300 después de Cristo, el evangelio había sido predicado en limitaciones, porque
el mundo que conocía, el mundo europeo, el mundo antiguo, no conocía todo el mundo. Por un lado. Por otro lado, sucede que los europeos estaban centralizados. Estaba parte de Asia, estaba parte de África y Europa, pero no tenían todo el territorio del mundo, además no tenían la población que tenemos hoy en día. Y en los 300, la Iglesia Católica es creada por Constantino y empieza a predicarse el Evangelio ya con mucha distorsión, cosa que ya empezaba a existir en el tiempo de los apóstoles, pero empieza a distorsionarse en gran manera el Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser el Evangelio de Cristo impuesto por fuerza? Ese no es el Evangelio de Cristo. Impuesto, pagando y haciendo cosas que evidentemente no son ese Evangelio. O sea, hay muchas cosas históricamente que hizo la Iglesia Católica completamente aborrecibles de parte de Dios, como matar gente, sacrificar gente, quemar gente, empalar gente, en nombre de Dios. Entonces, ese fue el Evangelio que fue llevado a gran parte del mundo, pero ese no es el Evangelio de Cristo. Entonces yo muchas veces veo a la gente perturbada por no saber en qué creer y otras perturbadas porque ahora sí viene Cristo. Y la cosa está en que las palabras de Jesús fueron claras. Primero, mira que nadie os engañe. Ni el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y no lo sabemos, pero hay señales. Y esas señales son, primero, van a haber muchos apóstatas, va a haber mucha gente diciendo que es el apóstol, que es el profeta, que es el nuevo Cristo. De hecho hay gente diciendo que es Cristo en la tierra otra vez. Y resulta que fue advertido hace 1950 años en escritura y un poco más dicho por Jesús. O sea, hace unos 1700 años, 1970 años lo advirtió Jesús y Mateo hace unos 1950 años aproximadamente. Y aún la gente no lo comprende, porque la gente no entiende que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Y lo consigues a través del Espíritu Santo. Y lo consigues a través de la inspiración que Él hizo a hombres de Dios, mujeres de Dios que estuvieron con Jesús para escribir el Nuevo Testamento. No hay que buscar más. La verdad siempre ha estado allí. Y a partir de los 1500, que viene la Reforma Protestante con Martín Lutero, debido a la imprenta, la verdad ha estado más cerca de la gente que nunca. Porque antes solamente existía la Biblia en griego, arameo y hebreo, que eran los primeros tres idiomas originales de ella, y la Iglesia Católica impedía que fuese traducida, porque obviamente ellos querían tener la verdad solo amarrada para ellos. Y una vez traducida, si es verdad, se ha diversificado el mensaje, se ha malversado el mensaje, se ha distorsionado el mensaje, pero el mensaje está allí. Solamente hay que leer para poder conseguir lo que la gente quiere, que es que yo creo en Dios pero no sé en cuál religión creer. No crea en ninguna religión, porque Él no viene por una variedad de iglesias, Él no viene por una denominación. Él viene por gente que lo busca en espíritu y en verdad. En una ocasión se acercó una samaritana a Él y Él le dijo que ahora venía el tiempo en el que ya no se adoraría en Samaria, ya no se adoraría en Judá. No, 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 no. Ahora venía el tiempo en que los adoradores en espíritu y en verdad iban a buscar de Dios. No iba a importar el lugar, no iba a importar la denominación. Pues antiguamente, ¿dónde se conseguía la presencia de Dios? ¿Dónde se concentraba? En ciertos lugares, en ciertas personas. Pero Cristo vino a romper eso. Pues la salvación es para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree, no para todo el mundo. Pero lo importante es creer en Jesús, entender que Él es Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, que solo podemos llegar a Él a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo para poder llegar al Padre.
Es complicado. Sé que con tantas doctrinas falsas y tanta gente carismática diciendo cosas y pasando tantas cosas en el mundo es difícil verlo. Pero con un poquito de discernimiento que el Espíritu Santo te dé, con una Biblia basta y sobra.